Te habla Oscar. En este top estaremos viendo los países más peligrosos de América Latina y los iré ordenando de países con menor inseguridad a mayor inseguridad, y se utilizará la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes para determinar la peligrosidad de un país, ya que si se ordena por números totales no se logra dimensionar la realidad de un país, ya que no es lo mismo que hayan 5.000 homicidios en México a que los haya en Panamá. Así que hoy estaremos viendo los países más peligrosos de América Latina. Dale like al video, no olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Únete, ya somos más de 165.000 suscriptores en este canal. Número 11. Costa Rica. Costa Rica en los últimos años ha perdido mucha de la tranquilidad y el ambiente pacífico que se vivía en el país en años pasados. A pesar de esto, los delitos que se cometen en el país están concentrados en pocos lugares, por lo que la gran parte del territorio costarricense es considerado como seguro. Por ejemplo, el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica registró el 64% de los delitos en el país en 14 de los 82 cantones del país, y el lugar con más crímenes registrados es la capital de Costa Rica, la ciudad de San José. Este aumento, según las autoridades del país centroamericano, se atribuye a las batallas de control por el territorio de bandas delictivas locales. Sin embargo, el ministro de Seguridad de Costa Rica, Michael Soto, dijo en una entrevista el año pasado que están optimistas que en los próximos años estos indicadores van a bajar, ya que en muchas bandas organizadas se están dando cuenta que el uso de la fuerza no es buena si quieren mantener sus negocios. A pesar de todo esto, Costa Rica se mantiene como el segundo país menos peligroso de toda Centroamérica. Costa Rica registró en el año 2020 una tasa de 11.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto se traduce en 569 homicidios cometidos en el país durante el año pasado. Número 10. Panamá. A pesar de que Panamá se mantiene desde hace varios años en esta posición y de que el país sigue siendo considerado relativamente pacífico con respecto a sus vecinos centroamericanos, el país ha visto un aumento en los delitos en los últimos años. Por ejemplo, en la provincia panameña de Panamá Oeste, el número de delitos se duplicó el año pasado con respecto al de 2019. Las autoridades del país responsabilizan este aumento en los indicadores en una batalla interna en la mayor banda delictiva del país llamada Bagdad, que ha cometido actos de venganza entre los mismos miembros de la banda. Y es que recordemos que los países centroamericanos, debido a que es el único puente natural entre América del Sur y América del Norte, son un punto estratégico que las bandas se pelean por controlar para el paso de estupefacientes, sobre todo para llevarlos hacia Estados Unidos, que sin duda es el mayor consumista de este tipo de sustancias. Otra provincia del país afectada por este tipo de situaciones es la provincia de Colón, donde hubo un aumento en los actos delictivos en un 20% con respecto al del año 2019. Panamá registró en el año 2020 una tasa de 11.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto significa un total de 497 homicidios cometidos en el país durante el año pasado. Número 9. Haití. En este país ubicado en la isla española, los delitos cometidos se concentran en un 75% en el departamento del oeste, que es uno de los 10 departamentos de Haití, y que en el mismo departamento se encuentra la capital del país, Puerto Príncipe. En el departamento del oeste, la criminalidad es más predominante que en el resto del país, debido a que las bandas delictivas se pelean ahí el control sobre los barrios más marginados de la capital para ahí poder hacer y deshacer de todo a sus anchas. Y es que estas bandas se benefician de que el gobierno de este país es muy débil y muy deficiente, sobre todo luego de los hechos ocurridos el año pasado, donde el presidente Jovenel Moïse se ha visto envuelto en una pelea política por el poder debido a la crisis derivadas de la discusión si el periodo presidencial del actual presidente terminó o no en febrero de 2021 por un atraso en las elecciones del año 2016 por más de un año, y han proliferado protestas por todo el país exigiendo su renuncia, lo que solo ha añadido más caos al ya muy convulsionado país. Haití registró en el año 2020 una tasa de 13 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que totaliza 1.478 homicidios durante el año anterior. Número 8. Guatemala. Guatemala cerró el año 2020 con una caída en los delitos, especialmente en el delito de homicidio, que registró una caída del 28% con respecto al del año 2019. Esto se relaciona directamente con la caída de este tipo de delitos en la zona centroamericana, especialmente en el triángulo norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, durante los últimos años, por lo que analistas del tema de seguridad hablan que mucha de la reducción es debido a la consolidación del control de varias bandas criminales, ya que muchas de estas bandas ya no se están
están peleando más el territorio. En Guatemala, solo 18 de los 340 municipios del país acumulan el 50% de los delitos del país, según el Centro de Investigaciones Nacionales de Guatemala. También cabe recalcar que un tercio de los delitos, de acuerdo a números oficiales, ocurren solo en 6 de los 22 departamentos del país, en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Izabal, Petén, Jutiapa y Zacapa. La reducción de este tipo de delitos en Guatemala es una buena noticia y, según declaraciones oficiales del gobierno, les está permitiendo enfocarse en zonas más conflictivas del país. Guatemala registró en el año 2020 una tasa de 15.3 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que totaliza 2.574 homicidios durante el 2020. Número 7. Puerto Rico. La Isla del Encanto registró en el año 2020 una reducción de los delitos contra la vida de un 14% con respecto al año 2019, y significó que el territorio estadounidense registró al año 2020 como el año con menos delitos de este tipo en más de 30 años. Los expertos en el tema de seguridad de la isla han dicho que mucho de esto tuvo que ver con las restricciones de movilidad que las autoridades de la isla aplicaron para controlar la crisis de salud registrada en el mundo. Esto, sumado a la mayor presencia policial en las calles para patrullar el cumplimiento de las restricciones, contribuyó a la reducción de esos delitos. De acuerdo con reportes oficiales, eso significó que las organizaciones delictivas no podían vender sus productos ilícitos pasando desapercibidos. A pesar de todo esto, el Buró Federal de Investigaciones, conocida por sus siglas en inglés, el FBI, declaró una crisis de seguridad en la isla en 2019 para enfocar más fondos federales en la lucha contra la delincuencia en la isla. Puerto Rico registró en el año 2020 una tasa de 16.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que significa un total de 529 homicidios durante el año 2020. Número 6. Brasil. El gigante latinoamericano vio nuevamente el número más alto de delitos en contra de la vida de toda Latinoamérica, lo que representa un aumento con respecto a los números del año pasado y muestra un quiebre de la caída que se venía registrando en los últimos años en este tipo de delitos. Según datos oficiales, la zona del nordeste del país fue la responsable por el aumento, ya que el resto de Brasil vio una caída en las estadísticas. En especial, el estado de Ceará fue un punto particularmente duro en el país para el aumento de los delitos y fue afectada por un motín en la policía militar en la primera mitad de 2020. Los medios locales reportaron el mayor número de este tipo de delitos desde febrero de 2013. También la ciudad de Manaus, en el estado del Amazonas, vio un aumento en las estadísticas, ya que dos bandas rivales, como lo es el Comando Vermelho y la Familia del Norte, intensificaron su lucha por el control de los territorios de la ciudad. Sin embargo, el estado de Río de Janeiro dio la bienvenida a un año con una reducción histórica en las tasas de delitos. Brasil registró en el año 2020 una tasa de 19.3 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que significa un total de 40.969 homicidios durante el año 2020. Número 5. El Salvador. Las autoridades salvadoreñas vieron la reducción más significativa en el delito del homicidio de la historia del país, ya que al final del año 2020 la Policía Nacional Civil del país reportó una reducción del 45% de esos delitos con respecto al año 2019, lo que significa que este país centroamericano está dejando sus peores días en este tema atrás. Sin embargo, esto no significa que el país es un país totalmente seguro aún. Significa que el país y sus autoridades están teniendo un avance enorme hacia la meta de hacer de El Salvador un país seguro, ya que solo 5 años atrás, en el 2015, El Salvador registró una tasa de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes y fue clasificado como el país más violento del mundo, por lo que sí es un gran avance. El presidente de este país, Nayib Bukele, atribuye la reducción de estos delitos a la implementación del Plan Control Territorial, que ha desplegado más de 5.000 policías y soldados más en las calles de las zonas más inseguras del país desde 2019. El Salvador registró en el año 2020 una tasa de 19.7 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que significa un total de 1.322 homicidios durante el 2020. Número 4. Colombia. Colombia es un país que viene año con año viendo una reducción de los delitos en contra de la vida. El país registró una caída en un 6% del total de este tipo de delitos en el año 2020 con respecto al año 2019. El departamento de Antioquia, que ha sido tradicionalmente el más afectado por la delincuencia en el país por la concentración de este departamento de las bandas delictivas, vio una reducción en los delitos en el año pasado. Mucho de esto también tiene que ver con la firma de los acuerdos de paz del año 2016 que permitieron una reestructuración de las fuerzas estatales del país y que el gobierno de Colombia se ha propuesto un nuevo enfoque para la lucha en contra de la criminalidad. A pesar de esto, el país andino sigue siendo un punto sumamente importante para el continente para la producción y distribución de estupefacientes por parte de bandas criminales como el Clan del Golfo, los Caparrapos y ciertas disidencias de la FARC y el ELN. Colombia registró en el año 2020 una tasa de 24.3 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en un total de 12.018 homicidios durante el 2020.
Número 3. México. En los 3 años anteriores al 2020, México vio año tras año un nuevo récord en los números de delitos en contra de la vida, y el año 2020 se vio una estabilización en las cifras, ya que no hubo un aumento sino una pequeña, muy minúscula caída de menos del 1% en estos delitos. En México, el estado central de Guanajuato fue de nuevo el más afectado por eso durante el año pasado, ya que según cifras oficiales, solo en ese estado se registraron más de 5.000 homicidios, una tasa que es el doble que el promedio del resto del país. Luego de Guanajuato, los estados de Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán fueron los que reportaron los números más altos con respecto a estos delitos en el país. Las autoridades del país atribuyen estos números de terror en el estado más afectado de Guanajuato a una batalla que actualmente se está dando entre el cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel de Santa Rosa de Lima por el control del territorio y del mercado local. Esto ha afectado incluso al estado vecino de Zacatecas, que ha visto una batalla entre 5 bandas criminales por el control del estado. México registró en el año 2020 una tasa de 27 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que significa que en México hubo un total de 35.484 homicidios durante el año 2020. Número 2. Honduras. A pesar de que esta nación centroamericana vio una reducción del 13% en los delitos en contra de la vida durante el año 2020, Honduras se mantuvo como el país con más delitos de este tipo en Centroamérica, y esto se debe a que, según datos oficiales del gobierno de los Estados Unidos, el 80% de los estupefacientes que van hacia los Estados Unidos pasan por el territorio hondureño, por lo que se podrán imaginar la cantidad de peleas por parte de bandas locales y bandas internacionales que se realizan en el país para mantener el control de este mercado multimillonario. Y a pesar de que en los últimos años esta dinámica en las calles hondureñas se ha reducido, el país aún enfrenta duros retos. Uno de ellos es el sistema de justicia y penal hondureño, donde existe una gran cantidad de impunidad, y el sistema penal hondureño que está saturado, ya que las cárceles del país actualmente alojan al doble de prisioneros que la capacidad verdadera del sistema, lo que ha llevado a que vayan varios incidentes dentro de las cárceles hondureñas. Honduras registró en el año 2020 una tasa de 37.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que significa que en Honduras hubo un total de 3.496 homicidios durante el 2020. Número 1. Venezuela. A pesar de la decadencia económica, política y social que ha ocurrido en este país en los últimos años, Venezuela ha visto una caída sustancial en los delitos en contra de la vida, ya que durante el año 2020 se vio una reducción en un 30% con respecto a las estadísticas de 2019. Incluso los habitantes de Venezuela que aún viven en el país hablan de una reducción en la sensación de inseguridad con respecto a los años más duros de la crisis, y muchos expertos atribuyen esto a la dolarización de facto del país, que ha permitido la entrada mayor de remesas y una cierta estabilización de la economía de los venezolanos. A pesar de esto, la delincuencia en el país aún es muy alta y una gran parte se debe a un aumento enorme en la violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que han venido en aumento desde 2016, ya que el régimen de Nicolás Maduro ha aumentado la represión en contra de opositores. En Venezuela, según datos oficiales, mucha de la delincuencia se concentra en municipalidades como El Callao, Rocío y Sifontes, que se encuentran en la región minera del estado Bolívar. Venezuela registró en el año 2020 una tasa de 45.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que significa que en Venezuela hubo un total de 11.891 homicidios en el año 2020. Recuerda darle like al video, además de que ya tengo redes sociales, me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscarter09, para que podamos interactuar más en temas como este. Además, ahora ya me puedes encontrar en TikTok como Oscarter_, donde estaré subiendo datos curiosos de América Latina y el mundo. Sígueme, en la descripción se encuentran los links de todas mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal.